de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Miércoles 9 de abril, bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Los saluda Ruth del Salto desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Asia, en Qatar. Bienvenidos. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callado. Más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente. Ahí estábamos escuchando a la viuda del candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio. Asegura que la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, la presionó para que señale en sus redes sociales en su momento al expresidente Rafael Correa como el responsable del crimen de su esposo. Algo que el Ministerio Público ha negado en un comunicado, ha asegurado que esta información que da Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, carece de fundamentos, es falso, además dice este comunicado. Recordemos un poco de contexto. Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin pocos días antes de las elecciones extraordinarias que se celebraban en el 2023. A pocas horas antes de la votación se filtró una declaración a la Fiscalía de un testigo protegido que aseguraba que detrás del asesinato de Villavicencio estaba el gobierno de Rafael Correa Delgado, y eso fue lo que difundió en su momento Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio. Esto ha sacado inmediatamente de las últimas declaraciones que se conocieron de la viuda de Fernando Villavicencio. Este comunicado sacó y difundió la Fiscalía. La Fiscalía de Ecuador rechaza las opiniones vertidas en este video, cuyo contenido carece de fundamentos, por lo tanto es falso, y hace un llamado a no usar información de investigaciones previas con fines políticos y electorales para encubrir a los responsables. Estamos a contados días de las elecciones presidenciales segunda vuelta en el Ecuador. Voy a saludar en este momento a mi colega periodista Yalile Loaiza, periodista de Infobae en Ecuador, profesora también de la Universidad Hemisferios. Gracias por estar con nosotros, Yalile. Bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Gracias, Ruth. Siempre es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Gracias, y preguntarte sobre, ¿hay algún contexto electoral, alguna lectura que se ha dicho después de estas declaraciones de Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, ahora retractándose de lo que había dicho en su momento, que señalaba al gobierno de Rafael Correa como responsable de la muerte de su esposo, de Fernando Villavicencio, y ahora señalando directamente a la fiscal Diana Salazar, también al gobierno de Daniel Noboa, de ser los responsables de querer ocultar la verdad sobre el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Qué es lo que se dice o qué dicen los analistas con respecto a estas declaraciones que, repito, se dan en medio de un contexto electoral? Justamente lo que tú dices, Ruth, es sumamente importante. El contexto electoral, estamos a 5 días de un balotaje que va a ser extremadamente reñido. Las encuestas cerraron sin un candidato favorito, se enfrenta el correísmo con Luisa González y el presidente Daniel Noboa. Y en este contexto, las declaraciones de Verónica Zarauz se han observado más como una estrategia o un golpe de campaña en contra, en este caso, de Daniel Noboa, pero también suceden el mismo día en que la fiscal anuncia que se prorrogará en funciones porque no se ha escogido a su reemplazo. Recordemos que Diana Salazar es una de las enemigas públicas del correísmo porque ella ha estado detrás de las investigaciones que justamente han llevado a altos líderes, incluyendo al expresidente Rafael Correa y a otros
nombres muy importantes de la Revolución Ciudadana, pues los ha llevado a condenas en casos de corrupción, en delitos contra la administración pública. Entonces, el video que tú lo has mostrado surge en ese contexto. Hay que recordar también una cosa, y es que si bien esto al inicio no se tomó muy en cuenta por el contexto privado en el que sucedió pues todo el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, ya desde la familia de Fernando Villavicencio había una especie de reticencia ante la figura de Verónica Zarauz, como lo han dejado ver en múltiples ocasiones. Y durante el más de un año que ya llevan en varias investigaciones, pues el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, quienes han frenteado esto han sido sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio, también su hermana, Alexa Villavicencio, que han estado públicamente en los plantones, organizando, movilizándose. Entonces, y esto es importante, en septiembre del año pasado, por ejemplo, Verónica Zarauz anunció que iba a ser candidata por Democracia Sí, candidata a legisladora. Democracia Sí es un movimiento que apoyó al ex candidato presidencial Iván Saquicela, que fue expresidente de la Corte Nacional de Justicia, que también era una de las personas que Fernando Villavicencio en su momento denunció. Entonces, se muestran algunas incongruencias que podemos ver no solo con este contexto electoral, sino también en la línea de tiempo desde aquel 9 de agosto del 2023. Gracias por esta primera intervención. En este momento quiero dar la bienvenida también en Club de Prensa de Ecuador a mi colega periodista Janet Inostroza. Ella es directora de Visionarias. Nos acompaña a esta hora también en el Canal de las Américas. Janet, un gusto tenerte en NTN 24. Hola, querida Ruth, un gusto para mí esta invitación, como siempre, compartir contigo. Gracias. Estamos a pocos días de segunda vuelta electoral en el Ecuador. Ha salido esta información, lo decía en la introducción, de la viuda de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es la lectura que se le da a esta intervención? Algo que podría resultar ser cierto, sin embargo, pues tendría que demostrar ella, la señora Verónica Zarauz, cómo está implicado, qué pruebas tiene en contra de la fiscal general, que como dice Yalile, ha ratificado que se mantiene en el cargo, en conjugación con el gobierno de Daniel Noboa, según señala este video que ha sido difundido al amanecer de este miércoles, de ocultar información y a los verdaderos responsables de la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Qué podemos decir al respecto, Janet? Escuchamos. Bueno, lamentablemente que el timing le resta total credibilidad a estas declaraciones que se vienen a hacer ahora. Se espera justamente a que pues la fiscal tome una decisión. Probablemente si la fiscal no tomaba la decisión de prorrogarse en sus funciones o de aceptar esta decisión o esta alternativa de prorrogarse en sus funciones ante la no elección de un nuevo fiscal general del Estado, pues se lo podría haber tomado de otra manera, pero definitivamente demasiado coyuntural, demasiada coincidencia que sea en esta última semana con miras a la segunda vuelta electoral. El 1 más 1, 2, ¿no? Pues se están circulando cualquier cantidad de información justamente con el ánimo de poder influir en los indecisos, que en este momento es un grupo pequeño de ecuatorianos que no ha tomado una decisión. La mayoría ya lo ha hecho. Estamos en un empate técnico, más o menos entre el 44 y 45% tiene cada candidato asegurado para llegar a la segunda vuelta electoral. Y pues en busca de esos indecisos, ¿no? Que no ven una alternativa o una representación ni en uno ni en otro candidato, empiezan a circular este tipo de informaciones. Como tú dices, Ruth, pues se necesitan las pruebas. Decirlo no es suficiente. Usar la figura de Fernando Villavicencio ya no es efectivo. Eso ayudó o fue determinante en las elecciones pasadas. En estas ya no. Ya no es eso coyuntural y pues todos queremos saber qué pasó con Fernando Villavicencio y quién estuvo detrás de la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio, pero quizás en este momento ya no es determinante para poder definir una posición frente a las próximas elecciones. El que es villavicencista no va a dejar de serlo con lo que acaba de decir Verónica Zarauz. Que la verdad yo lo lamento porque yo pienso que finalmente es miembro de la familia y seguramente pues hasta ahora sigue impactada con
con la muerte de Fernando Villavicencio, pero es impresionante cómo se utilizan políticamente cosas personales o familiares que no vienen al caso. Claro, y eso, Janet, que tú has dicho, has citado, es sumamente importante. Han transcurrido 15 meses ya. Todos, colegas, periodistas, familiares, por supuesto, Ecuador entero, el mundo quiere conocer algo que fue una noticia internacional. ¿Qué pasó con Fernando Villavicencio? Yalile Loaiza, ¿cómo van las investigaciones? ¿Cómo explicamos a América Latina que 15 meses después no haya una respuesta directa a esta pregunta directa que nos hemos hecho todos desde el día aquel en que lo asesinaron a un candidato presidencial en el Ecuador? Grande todavía sigue siendo quién dio la orden, porque recordemos que cerca de cumplirse el primer año del asesinato, la Fiscalía logró la sentencia para aquellos que se los ha identificado como autores materiales, que se pudo probar que estaban vinculados a una facción de la banda criminal Los Lobos. Sin embargo, y este es el reclamo que, como tú bien lo has dicho, Ruth, lo hacen la familia, los periodistas, el Ecuador entero, es conocer quién ha sido el autor intelectual. Y en ese sentido, las investigaciones están avanzando. Me parece que no debe ser una investigación fácil, pero no están, digamos, las respuestas no han estado en el tiempo que tal vez las personas lo esperaban. Esa al menos ha sido una de los pedidos, por ejemplo, de las hijas de Fernando Villavicencio, que como te decía anteriormente han sido las caras también visibles, públicas de este reclamo, de esta exigencia por justicia. Me gustaría agregar algo, tomando lo que Janet decía, sobre cuán determinante es el tema de Fernando Villavicencio, y me parece que es muy cierto lo que ella nos ha explicado, y es que en este momento, si bien los candidatos tratan de captar el voto de los indecisos, lo que ha dicho Verónica Zarauz no va a afectar a los que ya se decidieron. Es más como un mensaje para ellos, porque tanto quienes quieren votar por Luisa González ya tienen su versión y no la van a cambiar, y lo mismo quienes van a votar por Daniel Noboa o en contra del correísmo. Entonces, como te digo, en el caso de las investigaciones están avanzando, pero sí hay un reclamo fuerte de que se apresuren, de que se quiere conocer quién es el autor intelectual. Te voy a pedir, en medio de todo esto, Janet, tú decías algo también que hay que resaltar. Estamos en días previos a una elección presidencial. ¿Cómo describimos la campaña presidencial en cuanto a situaciones que pueden ser falsas, cuestiones personales, ataques? Porque eso se ha dejado ver en los últimos días en el Ecuador. Ataques que nada tienen que ver con los proyectos políticos, simplemente sacar de una tienda lo malo del otro, de la otra tienda lo malo del proyecto político que se tiene. ¿Cómo describirías a América Latina eso, la campaña sucia en Ecuador? Pues yo creo que a punto de que el Ecuador se posicione como el líder en noticias falsas y en ataques absolutamente inertes para la decisión de la población, que no aportan absolutamente nada a lo que todo el mundo espera, y es que se planteen planes, proyectos, ideas para resolver los problemas de los ecuatorianos. Realmente la campaña se ha centrado en decir lo malo del uno, lo malo del otro, y no se ha centrado en justamente hablar de los problemas de los ecuatorianos y de ver cómo los vamos a resolver, que por supuesto no es nada fácil. Quien quiera que gane la presidencia de la República va a recibir en sus manos un país muy, muy golpeado por la violencia, muy golpeado por el narcotráfico, muy golpeado por la falta de empleo, por la crisis económica. En este momento, mira, van a recibir un país con un precio del dólar que está por los suelos, y nuestro presupuesto general del Estado depende mucho de ese precio del petróleo. Pues fuera de eso, que producimos menos petróleo que lo que producíamos hace un año. La baja de petróleo, de producción de petróleo por la falta de inversión en el sector, en Petroecuador, que es la estatal, es muy notorio. La situación económica es brutal, y hablar de soluciones, se necesita realmente personas que estén conectadas con esta realidad y con las posibles soluciones, que por lo menos nos den la seguridad, la idea
de que pueden estar al frente, pues resolviendo y atendiendo tan duras situaciones. Una campaña millonaria, Ruth, millonaria, y de ambas partes, pero tengo que decirlo, mucho más de parte del correísmo. Increíble es que uno abre YouTube, abre cualquier red social y lo primero que a uno le aparece es la cara de Luisa González. Y una inversión millonaria en redes sociales, no solamente pues difundiendo su campaña oficial, sino la cantidad de noticias falsas y la cantidad de videos de ataque y todo, pues ya el cálculo supera la imaginación de cualquiera. Increíble la inversión millonaria que hay en esta campaña sucia, que realmente lo único que produce es más rechazo a los políticos en el Ecuador, más rechazo. Y vamos a seguir hablando de cómo está esta campaña hasta el momento. Luego del corte comercial se vienen unas horas decisivas para las personas que todavía no deciden su voto. Esto es Club de Prensa Ecuador. Antes también citamos otro video que se ha hecho viral en las últimas horas a propósito. Verónica Abad ha anunciado su regreso a Ecuador. La vicepresidenta del país ha dicho: vuelvo como vicepresidenta. Recordemos que Verónica Abad volvió al país tras ser suspendida por 2 años en derechos políticos por parte del TCE. Así lo decía Verónica Abad a través de sus redes sociales, y luego del corte comercial también lo comentamos mis dos colegas periodistas que me acompañan, Yalile Loaiza y también Janet Inostroza. Hoy regreso a mi tierra, a mi querida patria. Regreso como la vicepresidenta elegida por los ecuatorianos, con la frente en alto y el corazón firme. No sé si esta sea la última vez que escuchen mi voz, porque desconozco lo que pueda ocurrir al pisar mi propio país. Sin embargo, no tengo miedo, porque mi fortaleza viene del cielo. Vuelvo con el compromiso y la responsabilidad por mis hijos, por mi familia y por cada uno de los ecuatorianos que sueñan con un país libre, sin odio, donde la voz de nadie sea silenciada y donde los derechos de las mujeres no sean pisoteados por quienes desprecian la ley, la democracia o la justicia. Soy Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador. Estaré junto a ustedes defendiendo con firmeza los valores y principios patrios que nos hicieron ecuatorianos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador. Yalile Loaiza, Janet Inostroza me acompañan y preguntarles, empiezo con Yalile. ¿Para qué retorna Verónica Abad al país antes también de las elecciones? Ella dice estar reclamando lo justo. Quiero saber y conocer el criterio de las dos. Adelante, Yalile. Verónica Abad retorna justamente con el propósito de tratar de alguna forma de continuar en funciones como vicepresidenta. Y como saben, esta es una pugna que incluso tiene su antecedente después de la primera vuelta electoral del 2023, cuando Daniel Noboa accede al balotaje. Ya cuando empieza la campaña de la segunda vuelta, ellos ya habrían estado disgustados o habrían tenido esta ruptura política, y pues en el día de el ascenso al poder, pues ya se probó, digamos, públicamente que había algo raro en esto, que se comprobó cuando luego el presidente le dispuso que sea embajadora por la paz en Tel Aviv. Y de ahí en adelante, la novela de Noboa versus Abad, Abad versus Noboa, pues nos ha traído muchos sucesos que han llegado incluso a los tribunales, tanto al Tribunal Contencioso Electoral. Lo mismo en el caso de Verónica Abad ha interpuesto varias acciones constitucionales. Su equipo ha dicho que va a ir por una acción extraordinaria constitucional, una acción extraordinaria de protección, esto es de la Corte Constitucional, con el tema de sus derechos políticos, esto que decidió el Tribunal Contencioso Electoral de suspendérselos por 2 años en la denuncia presentada por Gabriela Sommerfeld, la canciller del país, en contra de Verónica Abad por violencia política de género. Yo he sostenido siempre, Ruth, creo que lo he dicho en otras ocasiones aquí mismo en Club de Prensa, que me parece que ese problema, ese escándalo entre el presidente y la vicepresidenta, me parece que es un conflicto que Noboa pudo habérselo ahorrado. Me refiero a que internamente, creo yo, podía haber mantenido un mejor manejo de la situación, cualquiera que sea, por la cual ellos rompieron políticamente. Sin embargo, esto ha ido escalando
ha ido escalando al punto de que pues tenemos a una Verónica Abad que, como digo, no deja de hablar, no deja de interponer acciones, va y viene de los lugares donde el presidente la manda. Tenemos un presidente que claramente dice no confiar en ella, que además ha delegado la vicepresidencia a una de sus ministras. Entonces, sí tenemos un conflicto que yo creo que se pudo haber resuelto puertas adentro. Yo siempre he considerado aquello porque al final del día el binomio llegó, si bien por el balotaje, por las elecciones extraordinarias, llegaron los dos juntos. Y ese tema político, ese conflicto, la verdad es que no siento que afecte en un tema en la calle. Me parece que ese es un conflicto que muestra ciertos matices o ciertas posturas a favor o en contra de Noboa o de Abad en lo que se llama el círculo rojo de la política, es decir, en actores de opinión, expertos, abogados, periodistas. Entonces me parece que el impacto en la calle no es tanto como pareciera, pero creo que es un conflicto que pudo habérselo ahorrado el presidente y es un conflicto que le genera ruido. Ya. Janet, cierro contigo esta parte de Club de Prensa Ecuador con lo que tiene que ver con Verónica Abad y su retorno para luego pasar a hablar más de las elecciones. En este momento retorna y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y ella pasó rápidamente de víctima a villana. Sí, exagera en su papel de víctima, no sé, voy a regresar, no sé qué me va a pasar, ya les contaré, no le pasó nada. Ya regresó y no pasó nada porque realmente Verónica Abad lamentablemente no es un punto neurálgico ni de importancia para nadie. No, a nadie le importa lo que le pase a Verónica Abad y es triste decirlo, pero ella misma se ha ganado esa posición dentro del espectro político en el Ecuador. Yo creo que se equivocó mucho. Por ejemplo, ella dice, soy la vicepresidenta auténticamente elegida por los ecuatorianos. Sí, fue elegida junto a Daniel Noboa, pero por quien votó la gente es por Daniel Noboa. Esa es la realidad. Ella tiene que contar también que llegó a esa vicepresidencia de casualidad. ¿Por qué? Porque a última hora se les obligó a los candidatos a cumplir con la Constitución y con la ley y que tenían que tener un binomio mujer en caso de ser candidatos hombres. Fue escogida a última hora. Y estas son las consecuencias de haber aceptado también una candidatura a última hora sin conocer el proyecto, sin haber trabajado junto al Noboa político, y así las cosas están como están. En medio del camino ella pudo, yo creo que quedó clarísimo que había una ruptura insalvable entre ellos dos. Yo no conozco la razón, el origen de esa ruptura, pero ella se terminó en una persona obsesionada por el poder y eso ha sido fuertemente sancionado por el votante, por el mandante. Así que ella regresa al país y la verdad no va a pasar nada, no le va a quitar un solo voto a Daniel Noboa, y más bien lo que ella hace es cada vez que sale pierde posibilidades y réditos políticos, pierde. Eso es lo único que está pasando. Vamos ahora a hablar, lo que decíamos hace un momento, ya estamos llegando a la recta final de esta campaña presidencial en Ecuador. A unos días de enfrentarse en las urnas está, por una parte, el presidente ecuatoriano, candidato Daniel Noboa, la candidata Luisa González, que protagoniza en los últimos mítines de campaña para intentar ganar ese voto indeciso, presupuestado a ser fundamental en una de las carreras presidenciales más cerradas en la historia reciente del país. Dentro de los múltiples retos que tiene el futuro gobernante de la nación está acabar con la operación y el financiamiento de las bandas criminales. Este es uno de los desafíos en materia de seguridad para el siguiente gobierno. Enseguida tenemos un reporte de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas. A pocos días de que se conozca cuál de las dos opciones asumirá el poder constitucional del Ecuador por los próximos 4 años, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, señala que en materia de seguridad los desafíos son múltiples. No obstante, hay un factor que considera necesario e indispensable para esta lucha, y es la cohesión del Estado. No podemos ir nosotros, la mitad de ecuatorianos, a pedir cooperación a un país y la otra mitad estar gritando fuera y no queremos este tipo de cooperación. No podemos estarnos acercando a
a gobiernos que no se parecen democracias, pero sí a otras instancias. A esto, la docente especialista en crimen organizado Michelle Maffei resalta que además de la mano dura que ya se ha visto en acción, el siguiente gobierno tendrá que tener decisión política para romper con el financiamiento criminal que hoy por hoy lava en nuestro país 30.000 millones de dólares. Gran ejemplo, ¿quiénes son los banqueros o los bancos privados, públicos y también las cooperativas que ayudan a lavar los activos aquí en el Ecuador? El 50% de las cuentas donde se lavan activos en el Ecuador pertenecen a personas que son extranjeras y el otro 50% a locales. Y con ello otros dos factores que también se agregan: la infiltración en la política de las organizaciones criminales y la ruptura que han ocasionado en el tejido social, que a criterio de Carrillo también es esencial restaurar con base a políticas de prevención. Lo que hemos visto, cadáveres, personas mutiladas, arrojadas, colgadas en los puentes, esos son aprendizajes de crueldad que ya vivieron en México, que vivieron en Colombia. Si no rompemos la impunidad, esto se va a perpetuar. Por lo que Maffei apuesta a cambiar todo el sistema, mejorar la institucionalidad del país y las prácticas que actualmente mantiene la fuerza pública. ¿Por qué no nos enfocamos en qué es lo que entra al Ecuador? Nosotros tenemos un plus que Colombia ni Perú tienen. Nosotros todavía no cultivamos masivamente cocaína, no tenemos los precursores. Entonces, si nada entra dentro del Ecuador, ¿qué es lo que va a salir? Y ahí los cambios en el frente de lucha de las Fuerzas Armadas. Astrid Singre, Teleamazonas. Entonces, Janet, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son esos retos inmediatos? Ya hemos citado algunos en materia de seguridad y luego escucho a Yalilé también para el futuro gobierno que se viene ya 4 años, que debe cumplir si todo sale de acuerdo a lo establecido. El reto es enorme, Ruth, porque el problema nuestro, la mayor preocupación de los ecuatorianos es la seguridad, porque sales a la calle y estás expuesto principalmente a la extorsión y al secuestro. Esos son los delitos que más impactan en la sociedad, y aquí ya no se secuestra a gente de rica o de alto nivel, se secuestra a cualquier persona que la suerte no le acompañe. Y los reclamos son de poca cantidad de dinero hasta cantidades impagables, ¿no? Hay que hacer una corrección en la nota que pasaron hace un momento. Dijeron que en este país se lava 30.000 millones de dólares. Eso es falso. Imagínense, lavar 30.000 millones de dólares. Aquí se estima que se lavan 3.000 millones de dólares. Hay un error ahí en la reportera, que no es una cifra menor y que constituye parte del financiamiento de los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador. El narco financia a los grupos de delincuencia organizada. Por el otro lado, que tenemos un gobierno en una crisis económica que se profundiza. Hablé hace un momento de que el precio del petróleo está por los suelos. $20 menos de lo que calculamos para tener fondos para el presupuesto general del Estado. Y va a seguir bajando. Entonces, la crisis con la que va a tomar el gobierno, el próximo gobierno, es muy, muy fuerte, muy delicada, de una situación muy crítica. ¿Y qué se necesita para combatir la delincuencia? Dinero. Entonces, podemos decir, aquí en campaña electoral nos pueden decir pues maravillas, lo que ustedes quieran, describir planes. La candidata Luisa González dijo una cosa muy preocupante, y es que va a poner en marcha unas comisiones de paz, grupos de paz, algo así, que esto ya se está haciendo en Colombia, se hizo en Cuba, se hizo en Nicaragua, que no son sino estos grupos al mando del gobierno de turno, en donde son como una especie de vigilantes de lo que sucede en los barrios, es decir, no garantizan la paz. Lo que garantizan es la permanencia a largo plazo de un gobierno que ya se ve cuál será la política, ¿no? El que está conmigo, pues bienvenido, y el que está contra mí, pues espérese lo peor. Entonces, pues todo eso implica dinero. ¿Y cuál será la posición del próximo gobierno para obtener ese dinero? Entonces, aquí se lavan 3.000 millones de dólares. Por ahora, nuestra realidad es que por aquí pasan, pero aquí no se quedan, porque aquí no se ve la abundancia del lavado de dinero. Ese dinero pasa por aquí y sale al exterior. ¿Quién sabe ahora? Pues en una nueva realidad, es parte de ese dinero se quede aquí, pero para financiar justamente este tipo de programas que implican que pues se instaure o se oficialice lo que técnicamente se denomina una Pax Narco. Esas son las cosas que tenemos que definir, esas son las grandes decisiones que los ecuatorianos tenemos que tomar este domingo 13 de abril. Gracias. Cierro este bloque con Yalilé Loaiza. Te escuchamos, Yalilé.
Bueno, Ruth, yo coincido con Janet. Me parece que los principales problemas del gobierno que va a iniciar en mayo son la seguridad y la economía, están de la mano. La inversión extranjera no va a venir si es que no se soluciona tampoco el problema de seguridad, tampoco si es que las arcas públicas no están fortalecidas. En ese sentido, sí es importante pensar que también en esta campaña han existido varios errores. Los analistas han dicho que va a ganar el que menos errores cometa, y me parece que en este caso la candidata del correísmo, no ella principalmente, pero sí los voceros de su movimiento, han cometido errores gravísimos en temas de estrategia electoral. Por ejemplo, hablar constantemente de una moneda paralela, de la posibilidad de tener ecuadólares. Esto, la verdad, pone a la gente en intriga, le da temor, porque la dolarización es una política económica que ayudó a fortalecer al Ecuador. Y en eso no hay duda, no se lo discute. Entonces, decir esto en campaña ha sido una pésima estrategia. A eso se suma, por ejemplo, lo que Janet decía, los gestores de paz. Esto ha causado muchísima conmoción por lo que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela con los colectivos, en Nicaragua con Daniel Ortega, teniendo estos policías encapuchados que al final se convierten en fuerzas de choque, cuando existe, por ejemplo, una manifestación, una protesta, en formas de control y espionaje en los barrios. La Revolución Ciudadana, esto lo recogía una nota de Coavisa justo esta tarde. Ya durante el gobierno de Rafael Correa instaló también a unos comités de defensa de la Revolución Ciudadana en los barrios. Lo instaló además, o este anuncio se dio en aquel momento con Rafael Correa, acompañado por los representantes del chavismo, de Cuba, del castrismo. Y esto pues nos da cuenta también de qué política se busca instalar acá. Entonces sí es una decisión muy fuerte la que van a tomar los ecuatorianos este domingo, porque estamos con dos modelos contrapuestos de gobernanza, y eso va a definir temas como la seguridad y la economía, que en este momento son claves para el desarrollo del país. Pausa comercial breve, enseguida volvemos con más de Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado una posible venta de fusiles militares a Ecuador por un monto de más de $64 millones. El anuncio se dio a conocer días después de este encuentro del presidente Daniel Noboa y el mandatario estadounidense Donald Trump. Enseguida una nota de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador se fortalecen. En las últimas horas, el gobierno estadounidense emitió este comunicado confirmando que aprobó una posible venta militar extranjera al gobierno de Ecuador en fusiles. El ministro del Interior confirmó esta noticia. Eso en muestra del apoyo que existe por parte de los Estados Unidos hacia el Ecuador, y esto se está realizando, y yo creo que en los próximos meses ya vamos a tener esos fusiles en manos de las Fuerzas Armadas. Textualmente se señala que Ecuador solicitó la compra de fusiles M4A1. También se incluirán cargadores MACPUL PMAG M4, manuales técnicos, capacitación y apoyo y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa. El costo total estimado es de $64 millones. Expertos en seguridad coinciden que esta probable venta de fusiles a Ecuador mejorará la capacidad de las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares contra el crimen organizado. ¿Pero qué tipo de armamento es? Lo positivo es que es un armamento que es utilizado en guerra, que ya ha sido comprobado que es útil, y que al momento que es vendido a un tercer país significa que está en buenas condiciones. ¿Esta es una dotación para Fuerzas Armadas estrictamente o es una dotación, ¿no es cierto?, para la Policía Nacional? Este tema de armamento también implica un tema de cumplimiento de los acuerdos de cooperación que tenemos con Estados Unidos. Recordemos que tenemos acuerdos en el tema marino, aéreo, terrestre con la policía. Si este acuerdo se llega a concretar, Ecuador sería el segundo país de Sudamérica en utilizar este tipo de armamento. Salvo Colombia, cerca de 10 años tuvo el tema de asesoría, equipamiento, intervención de tropas norteamericanas. En el resto de países de la región no tenemos los niveles de violencia que tiene el Ecuador. Hay que cuestionarse si nuestra fuerza pública, sobre todo Fuerzas Armadas o Policía Nacional, va a tener la capacidad para el mantenimiento de municiones, repuestos en estos fusiles. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas.
Comentarios, Janet Inostroza, con respecto a este tema positivo, muchos lo han señalado sobre esta venta de armas, el resultado de un encuentro informal que se habría dado entre el presidente de Ecuador y el presidente de Estados Unidos. Luego la escucho a Yalile también. Bueno, encuentro sobre el que lamentablemente no hubo una información como oficial, por lo que tú has dicho, no fue un encuentro informal, pero por lo que hemos visto se ha dado a conocer pues el alcance que tuvo ese encuentro de tipo informal, que incluso fue puesto en duda de que se haya producido. Ahí está, si se produjo, hay resultados positivos, pues cualquier tipo de colaboración que en este momento el Ecuador reciba, va a ser útil. Tenemos una desventaja tremenda frente al armamento que usan la delincuencia organizada en nuestro país. Y en ese sentido, pues es una señal de ese acercamiento y de ese relacionamiento muy necesario con nuestro principal socio comercial y aliado en esta lucha, que es Estados Unidos. Ahora, pero eso no es suficiente, Necesitamos realmente pues saber cuál es la política de seguridad, en qué consiste, cuál va a ser el papel de este gran aliado Estados Unidos. Se ha hablado ya de la posibilidad de que se construya una nueva base de Manta en el puerto, en la zona portuaria, principalmente para poder interceptar embarcaciones y aeronaves que entran y salen del Ecuador, y que son las que están protagonizando o trabajando para el narcotráfico. Y eso yo creo que va a ser bueno. Pero pues hay mucho camino por recorrer todavía para que eso sea una realidad. Se ve que hay avances, ahora no se sabe qué va a pasar con todos estos avances, porque estamos dependiendo de lo que suceda el domingo en el Ecuador. Quién sea el próximo presidente de la República. Definitivamente, pues si Daniel Noboa gana, pues todo continuará, si no, pues ahí quedará. Yalile, muy breve, antes de irme a la pausa comercial. Sí, yo coincido en que la relación con Estados Unidos en materia de cooperación internacional es sumamente importante en temas de seguridad. Esta es una muestra de que ese apoyo, ese fortalecimiento de las relaciones para el combate contra el crimen organizado está presente, se sigue gestionando. El hecho de que Ecuador pueda tener esas reuniones de alto nivel también da cuenta de que hay una respuesta de dos vías. Me parece que en este tema, si bien es importante lo que se pueda hacer a nivel militar, armamentístico, de las fuerzas de seguridad, también el gobierno debe empezar a implementar también respuestas o acciones que más bien sean de tipo preventivas y no solo reactivas. Me voy a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Se nos acabó el tiempo en Club de Prensa Ecuador. Siempre un gusto conversar con mis colegas periodistas desde Ecuador. Janet Inostroza, directora de Visionarias Canal Digital. Gracias, Janet. Hasta una nueva oportunidad. Y también un gusto tener el criterio de Yalile Loaiza, periodista de Infobae en Ecuador y profesora de la Universidad Hemisferios. Yalile, gracias. Gracias a ti, Ruth. Gracias a las dos. Me despido. Soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24. Enseguida una actualización de los hechos internacionales resumidos en el titular de la hora junto a Hugo Vecino.